Pues buenas tardes, me da mucho gusto saludar a las maestras y maestros que nos acompañan. Esta es pues la tercera reunión. Hemos venido difundiendo semana tras semana la iniciativa que el Partido del Trabajo presentó ante el Congreso del Estado con el propósito de evitar, por una parte, que el machote que envió el secretario de Educación quedara registrado como única opción de iniciativa para modernizar. Lo he dicho y lo repito otra vez, que nuestro objeto no es confrontar a nadie, pero que no permitiríamos, lo dijimos en su momento, que como lo hicieron algunos compañeros diputados locales, integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, bueno, pues que quedara este machote de Moctezuma, como le hemos dado a conocer aquí en el estado de Oaxaca. Nosotros, como Partido del Trabajo, presentamos una iniciativa con el apoyo o la asistencia de la Diputación Federal del Partido del Trabajo, que demostró en el momento de la armonización, en el momento de echar para abajo la mal llamada reforma educativa y de la aprobación de unas nuevas leyes secundarias, pues que estábamos en la idea de que se incluyesen ahí conceptos de avanzada, además pues de defender las posturas del Magisterio Nacional, particularmente de quienes forman parte de la Coordinadora Nacional, que no estaban incluidas en la iniciativa que en un primer momento se registró en la Cámara de Diputados Federal. Pues tuvimos que hacer lo mismo en la Cámara de Diputados del Estado de Oaxaca. Quiero reiterar, a manera de un reconocimiento y también de nuestra gratitud, de que el diputado Reginaldo Sandoval, el coordinador de los diputados y de las diputadas del PT en la Cámara Baja, siempre estuvo muy atento y animándonos a no bajar la guardia. Y bueno, pues en Oaxaca creo que ya está claro desde hace mucho que habemos mujeres y hombres que no bajamos la guardia, y en este tema magisterial, pues sumado siempre a la mayoría de las maestras y maestros que están en la sección 22, y bueno, pues nosotros nuestro respaldo. Están en esta sesión, entonces, lo quiero subrayar, que se estará transmitiendo de manera en vivo en Facebook, el coordinador de los diputados federales del PT, está la diputada Maribel Martínez Ruiz, secretaria de la mesa directiva de la Cámara Baja, está la diputada Margarita García García, secretaria de la Comisión de Protección Civil, y nos acompaña el coordinador también de los diputados locales del Partido del Trabajo. Debo hacer mención muy especial a la presencia de la doctora Angélica Rivadeneira, que ha sido ella pues muy generosa en su tiempo, en su entrega a esta lucha que estamos haciendo en Oaxaca, y lo subrayo porque ella con el colectivo que encabeza y bueno, y los propios diputados federales del PT, pues estamos haciendo un trabajo similar en otras entidades. No queremos desaprovechar la oportunidad, no queremos desaprovechar la ocasión para que logremos una armonización que vea a la educación no como un servicio, sino como un derecho que tenemos las y los mexicanos. Así está plasmado y bueno, por eso esta sesión, como le hemos venido haciendo los lunes, para informarle a las maestras y maestros oaxaqueños de los alcances de esta iniciativa. Quisiéramos, antes de arrancar,
pues pedir un mensaje, un saludo de quienes formamos parte del grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados Federal. Así es que respetuosamente le pido un saludo al diputado Reginaldo Sandoval, nuestro coordinador. Te escuchamos, mi querido Reginaldo. Muchas gracias, diputado Benjamín, diputada Margarita, diputada Maribel, y diputados locales y todos los que están acá participando. Agradecer nuevamente a la doctora Angélica Rivadeneira por su participación y su decisión y su insistencia en que debemos ser muy aplicados en este concepto de las reformas educativas. Felicitar a los diputados locales, a los maestros y maestras de Oaxaca, y a ti, Benjamín, y a Maribel y a Margarita, por esta decisión de defender la identidad de Oaxaca, que es tan rica, que nos ha aportado tanto en la historia de nuestro país, en la historia de nuestra patria. Que con ustedes hemos tenido dos presidentes de la República, uno que consideramos de los mejores, que es Benito Juárez, y bueno, ya Porfirio Díaz, que luego se agarró vereda, pero también hizo cosas importantes, y lo malo fue que se quedó mucho tiempo en la presidencia. Pero Oaxaca ha estado siempre presente en la República, y Oaxaca es de los estados que más identidad nacional nos dan, y es uno de los estados que más cuida y lucha por su identidad. Y ahora no podría quedarse atrás en esta lucha que traemos de la Cuarta Transformación, y que encontramos un área muy conservadora en la Secretaría de Educación, que no quiere caminar en la ruta de la Cuarta T, que por la fortaleza y la fuerza con la que llegó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, luego siento que muchos nos hemos confiado en la lógica de que todos los que están en el gabinete están empujando la Cuarta T, y ahora nos damos cuenta que no es así. Nosotros estamos claros que Esteban Moctezuma viene del viejo régimen, y está luchando para mantener ese régimen. Hace unos días, con varios maestros, trabajamos un foro abierto como este, que se denominó el cártel de la reforma educativa, y no hay duda de que Moctezuma encabeza esta fuerza conservadora que nos ganó muchos tiros en la reforma al tercero constitucional, a las leyes secundarias, y ahora que nos quiso sorprender con esta ley marco que le llaman, que no es otra cosa más que ley machote, para intentar homogenizar de nuevo este concepto educativo, y eliminar la posibilidad de que los congresos locales hicieran uso de su soberanía, de su facultad, e hicieran una ley acorde a las necesidades de su estado, y sorprender con esta iniciativa. Y por eso me da gusto que ustedes pues sigan siendo vanguardia en esta defensa de la identidad, y desde la identidad de Oaxaca ir a rescatar la identidad nacional. Por eso celebro esta reunión, los acompaño con mucho gusto, los felicito, y siempre estaremos acompañándolos y siempre estaremos de su lado. Muchas gracias por invitarnos. Gracias, Reginaldo. Solemos nosotros dar la palabra antes del arranque a quienes formamos parte del grupo parlamentario del PT. Lo haremos otra vez. Les pediría yo un saludo. Como ya estamos en transmisión en vivo, les pido que sea un saludo breve a las diputadas Maribel Martínez Ruiz y la diputada Margarita. Adelante, Margarita, y después la diputada Maribel. Muchas gracias. Primeramente, agradecerle y hacerle un reconocimiento a todas las maestras, maestros y a toda la gente que nos ve en esta línea. Saludarlos con mucho respeto, decirles que nuestro partido, la bancada del partido del PT a nivel federal, a quien yo le guardo mucho respeto, mucho cariño, al diputado Reginaldo, a la doctora Angélica Rivadeneiro del grupo
deliberativo educativo a nivel federal, y bueno, al diputado Benjamín como representante político aquí en el estado y compañero de bancada, la diputada Maribel, al diputado Noé y a cada uno de ustedes, hacerles ese reconocimiento a todos y felicitarnos a todos por esta gran estrategia que se ha asumido, y que, bueno, el diputado Reginaldo, como siempre, ha sido un hombre impulsor en este tema de la iniciativa a nivel federal, la doctora Angélica y todo su gran equipo, ustedes maestros y maestras, de verdad decirles que siempre el compromiso que hemos manifestado y que seguimos manifestando es que tenemos ese gran compromiso con todas y todos ustedes, y hoy tenemos una gran oportunidad de poder legislar a favor de ustedes. Yo creo que hoy el Partido del Trabajo, aparte de esta iniciativa, ha abanderado las causas justas, todas las causas con nuestro presidente de la República, y defenderemos con todo para que las voces de ustedes, para que esos derechos que muchos quisieron que se terminaran y que nos costó muertos, nos costó una gran lucha, que hoy estamos recordando, el día de ayer recordamos esa gran situación que vivimos aquí en Oaxaca, quienes participamos, decirles que estamos muy contentos, pero sobre todo muy comprometidos, hacerles el reconocimiento ahí al diputado Benjamín, que siempre también es un hombre que está echado para adelante y que siempre pues está también con esa inquietud de que siempre pues escuchemos a todos y a todas por igual. Así es que estamos a la orden, y pues la verdad que estoy muy contenta de estar en este tercer foro ya aquí en el estado de Oaxaca. Y muchas gracias, diputado Reginaldo, doctora Angélica, por ese espacio que nos dio, ya que sabemos que pues usted también es una mujer muy ocupada y que me comentaba pues que está en exámenes en la universidad ahí con sus alumnos, pero le agradezco mucho que esté aquí con nosotros, porque la participación de ustedes también será súper, y a todos los ponentes también agradecerles ese espacio y su participación, y aquí estaremos muy atentos escuchando. Diputada Maribel. Gracias, diputado Benjamín Robles. Qué gusto saludar a nuestro coordinador parlamentario, el diputado Reginaldo Sandoval, a la diputada Margarita García y por supuesto a nuestro querido compañero coordinador, al diputado Noé Doroteo. Y por supuesto, bienvenida nuevamente, doctora Angélica Rivadeneira. Creo que es muy, muy importante que nos vuelvas a acompañar. Sabes que hemos dado seguimiento, así como lo ha comentado nuestro diputado coordinador, aunque ya se presentó la iniciativa en tiempo y forma, como se venían los tiempos en el Congreso, por estos temas de pandemia, nos ha permitido seguir la discusión y nos hemos estado congregando semana con semana a iniciativa del diputado Benjamín Robles, que como dice la diputada Margarita García, pues siempre con esa intención de hacer lo mejor para Oaxaca, y no podemos hacerlo mejor si no partimos de la educación. Por ello, hemos buscado alinear los tiempos conjuntamente con el maestro Julián, que ha estado también muy, muy dispuesto a poder llevar estos foros, que como te das cuenta, pues no han sido terminados. Creo que hay mucho que hablar en materia de educación. Se podrán dar cuenta del ejercicio que hemos venido realizando con extraordinarios ponentes, el doctor Benjamín Maldonado, Guillermo Marín. La verdad es que han sido muy, muy nutridas todas estas reuniones, y sin lugar a dudas esta no será la excepción. Bienvenidas, bienvenidos todos, y que sea muy fructífera esta tercera sesión en materia de educación. Muchas gracias y buena tarde. Gracias. Pues igualmente breve, ¿por qué no les platicas, mi querido Noé, lo que nuestros compañeros del grupo parlamentario están haciendo en la Cámara, adicionalmente a esto, en defensa de una correcta armonización de la ley educativa del Estado? Muchísimas gracias, estimado diputado Benjamín, compañero diputado federal y coordinador Reginaldo Sandoval, compañeras diputadas federales Maribel y Margarita. Muchas gracias, y por supuesto, muchísimas gracias a todos los profesores, profesoras, maestros y maestras que nos acompañan. Agradecerle especialmente a la doctora Rivadeneira por su tiempo, la sapiencia y el acompañamiento. Y por supuesto, para nosotros
en la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo en el Congreso local, pues no podíamos quedarnos atrás, dado el enorme papel y la enorme valentía y la inteligencia con la que se había trabajado a nivel federal la propuesta. Pensamos que era importante hacerlo también aquí, porque efectivamente pues habían voces de que habrían otras iniciativas que venían en el sentido sobre todo de esta homogenización que ya ha hablado el diputado Reginaldo, y que finalmente se presentó. Para nosotros era muy importante hacer una propuesta en el ámbito a nivel constitucional, en nuestra constitución local, y luego pues la ley estatal de educación que se ha presentado ya y que por supuesto ha reunido una serie de elementos que rescatan, creo yo, lo que debiera ser en mayor medida una propuesta educativa para Oaxaca, retomando sus raíces, retomando su cultura, retomando la vivencia de las distintas comunidades en Oaxaca y por supuesto la experiencia magisterial que ha arrojado más de 3 décadas de organización progresista de los maestros en Oaxaca a través de la sección 22. Y para nosotros era fundamental, se hizo ya la propuesta el 12 de mayo, estamos en el entendido de que la iniciativa que presenta un grupo o un sector de Morena es una iniciativa que viene del centro, que es la famosa ley Machote, que han estado tratando de imponer en muchos lugares y que ha generado pues, un rechazo inclusive al interior de ellos mismos y de algunos muy amplios sectores del propio magisterio. De manera tal que un planteamiento que se está haciendo es que el magisterio hará una presentación de una iniciativa, eso no se ha definido en tiempos, pensamos que ya se debe discutir, lo hemos discutido en la Junta de Coordinación, estamos proponiendo que se dé ya una sesión extraordinaria en breves, un plazo prudente, pero bueno, por supuesto que también está latente la propuesta del magisterio que se hará seguramente ya dentro de poco. De manera tal que nosotros daremos la batalla y los elementos que aquí se nos han brindado, lo que se ha discutido en las anteriores foros y sesiones, serán de mucha utilidad para poder hacer un papel digno en el Congreso de Oaxaca. Muy bien, pues estamos arrancando esta transmisión en vivo a través de nuestras distintas cuentas de Facebook. Son diálogos por una ley educativa desde y para los pueblos de Oaxaca. Y me da mucho gusto presentar a la doctora Angélica María Rivadeneira Villarreal. Ella es doctora en Economía, Pobreza y Desarrollo Social con la distinción Summa Cum Laude. Ella es egresada también de la maestría en Derechos Humanos y Democracia con la especialidad en grupos en situación de vulnerabilidad por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, con excelencia, hay que decirlo también, especializada también en litigio estratégico, especializada también en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y hay que decir que sus estudios e investigaciones se centran en educación, educación indígena, descolonización, derechos humanos, derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, interculturalidad crítica, así como la reconstrucción intercultural de los derechos humanos. La doctora Rivadeneira ha sido pionera en el desarrollo y aplicación de metodologías interculturales para la defensa de los derechos humanos, especialmente de los pueblos y comunidades indígenas. Desde el 2010 se desempeña como profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde imparte Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Tratados Internacionales y seminarios de investigación. Es fundadora y presidenta de TECERAC, Asociación Civil Especializada en la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, con énfasis en los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, así como los fenómenos sociodelictivos que flagelan a los grupos en situación de vulnerabilidad. Es coordinadora general de la Unidad de Investigación Legislativa y del Grupo Deliberativo Educación para la Cuarta Transformación, y le expresamos una vez más nuestro agradecimiento, nuestra gratitud sincera, no solamente por haber aceptado la invitación a insistir en este tema de una correcta y justa armonización de las leyes educativas estatales, sino por todo el apoyo que le ha dado al Partido del Trabajo en Oaxaca, a nuestros grupos parlamentarios en la Cámara local,
y en la parte que representamos a nuestro Estado en la Cámara Federal. Muchísimas gracias, doctora. Te damos la bienvenida y te escuchamos con mucha atención. Después de tu intervención, de tu presentación, abriremos un espacio de preguntas, respuestas que le encargaremos al maestro Julián que vaya a moderar. Así es que, compañeras y compañeros, con nosotros la doctora Angélica Rivadeneira. Adelante, doctora. Muchas gracias por la calidez en el recibimiento. A mí me da mucho gusto participar. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí. Me da mucho gusto participar siempre. Mis primeras investigaciones nacen, surgen y se desarrollan en el estado de Oaxaca. Entonces, para mí es siempre muy grato participar con ustedes, con el grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados y ahora pues con los compañeros del Congreso del Estado de Oaxaca también me da mucho gusto. Y bueno, el día de hoy, como bien decía la diputada Maribel, ya habíamos dado una primera introducción a la iniciativa que presentó el grupo parlamentario del PT en el Congreso del Estado de Oaxaca. Y hoy que están aquí presentes nuestros compañeros maestras, maestros, estudiantes, profesores del Estado y de algunos otros estados que nos acompañan, platicarles un poquito cómo se construye esta iniciativa, desde dónde viene la historia, cómo se fundamenta, por qué construirla de esa manera y no de otra manera, qué fue lo que hicimos para precisamente presentar una alternativa diferente para acabar con esta ley machote que lo que pretende es sin duda continuar con la privatización de la educación. Entonces, me voy a permitir compartir una presentación breve que hicimos. Aquí la tenemos. Y le he puesto este título, Forjando una legislación garantista y una pedagogía decolonial. Como primera lámina quise colocarles esta idea del diputado Reginaldo Sandoval, el coordinador que nos acompaña, y que creo que nos ha guiado en todo el trabajo, y comentarles para iniciar que todas las iniciativas en materia educativa que se han presentado en el grupo parlamentario en la Cámara tienen como eje no solamente el tema de la educación como eje vertebrador, sino terminar con este Estado colonial, racista y neoliberal que impregnó toda la normatividad de una manera, pues, muy bien hecha, y lo tenemos que decir, muy bien amarrado en todas las leyes, desde la Constitución, las leyes secundarias, reglamentos, está en todos lados. Entonces, ¿qué se busca con estas iniciativas? Bueno, construir desde otro paradigma las iniciativas de ley. ¿Para qué? Pues para avanzar en este México democrático, que es el ideal que todos los mexicanos expresamos en la votación cuando elegimos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Queríamos salir de la pobreza, de la desigualdad, de ese reto enorme de terminar con las brechas de desigualdad que se manifiestan específicamente en la educación y construir colectivamente, nunca más de espalda al magisterio, nunca más de espalda a las y los estudiantes y sus necesidades y expectativas, sino de cara y de la mano con ellos. Bien sabemos que en el centro del dominio va a haber 4 grandes ejes en donde se da estos grandes conflictos. Y ustedes en Oaxaca pues tienen toda la experiencia y nos pueden platicar los hechos acaecidos en Nochistlán, que son ahora referente a nivel internacional del uso excesivo y el aplastamiento del movimiento magisterial
bueno, pues no nos deja ninguna duda que ha sido Oaxaca, con el magisterio, un referente de la lucha por la cual no pudo seguir avanzando la privatización de la educación. Y hoy en día, nuevamente se presentan las y los maestros, pues como el único obstáculo para avanzar. Ya decía Reginaldo que ahora tiene un nuevo rostro, más suave, que aparentemente dialoga más, ¿no? Y que este jefe de este cártel, pues ahora se encuentra en la SEP, pero que vemos que está acompañado de una serie de empresarios que tienen grandes intereses sobre la educación. Entonces, en estos 4 ejes, nosotros teníamos que ir fincando el trabajo de cada uno de los artículos para poder ir desmontando el modelo neoliberal que está arraigado en la educación en México. Ahora, como bien lo dijo nuestro diputado Benjamín, queremos que la educación deje de ser un servicio, que deje de ser una posibilidad, que deje de ser un sueño, una utopía que tal vez se llegue a dar o tal vez no. Y lo queremos dejar muy bien plasmado en las iniciativas, en las leyes, como un derecho fundamental. Sin embargo, pues sabemos que esto no ha sido fácil, esto no ha sido terso. A veces criticamos porque no sabemos lo que los diputados tienen que hacer y enfrentar para simplemente cambiar una palabra o una frase, ¿no? Yo aplaudo que los y las diputadas del grupo parlamentario en la Cámara se hayan atrevido a presentar estas iniciativas que son verdaderamente revolucionarias y que lo poco o mucho que tienen de transformación pues fue gracias a ustedes. Entonces, no ha sido fácil, sabemos que se han enfrentado sobre todo las maestras y los maestros y los trabajadores de la educación a una enorme resistencia, pero que también ha tenido que ver con fuertes confrontaciones políticas e ideológicas para mejorar la exigibilidad y justiciabilidad. Por eso les decía yo en el título que es una iniciativa, es una ley garantista, porque queremos que ese derecho se haga exigible y justiciable. Solamente cuando un derecho es exigible y justiciable puede ser real, puede ser materializable. De otra manera, pues solamente es un discurso bonito que se escucha bien y lo hemos analizado, por ejemplo, con la ley Machote. Dicen, bueno, pero es que aquí habla de los pueblos indígenas. Sí, pero tú no le das instrumentos, tú no le das presupuestos, tú no le das estructura. ¿Cómo se va a materializar el derecho para los pueblos indígenas originarios de Oaxaca, ¿no? Y entonces este derecho, bueno, ha tenido sus momentos. Sentimos que la coyuntura hoy en día ayuda. No creo que exista otro momento mejor con la legitimidad que tienen ustedes, legisladores, legisladoras, de avanzar hacia este ideal. Y bueno, a veces nos decían, algunas personas nos decían, es que la reforma de Peña Nieto carece de paradigma. Y les decía yo siempre, no, no carece de paradigma. El paradigma está muy claro en todas las iniciativas. Es un paradigma neoliberal y se construye en todo el discurso, en toda la forma de armado de las iniciativas. Una característica de este modelo neoliberal en la legislación es que se convierte en un minimalismo, que ustedes lo pueden notar, o sea, son leyes muy chiquitas que no tienen contenido al derecho, no le dan especificidad al derecho. O sea, lo hablan en general, pero después te preguntas, ¿y cómo? ¿Cómo se va a hacer efectivo el derecho? Entonces, lo que resultó este modelo educativo neoliberal, y en Oaxaca ustedes han sufrido los mayores embates, los niños, las niñas, todas las personas, esta sociedad educativa excluyente, desigual, consumista y depredadora. Y precisamente pues esta iniciativa busca romper todo esto
a partir de la propia forma en que se construye la iniciativa, de las propias palabras como se construye la iniciativa. Es bien importante que notemos que todas las injusticias socioeconómicas y socioculturales que fueron alentadas por el modelo económico neoliberal en la educación impusieron este apartheid educativo, ¿sí? Una educación solo para la élite, solo para los ricos, solo para los que podían pagar, solo para los que estaban en las áreas geográficas de acceso a la educación. Y colocaron un freno al desarrollo intelectual de las personas en situación de desventaja y vulnerabilidad. Y aquí les voy a explicar. El asunto de este apartheid es tan importante porque no solamente tiene que ver cómo se produce el conocimiento en general, que nunca nos dicen de dónde viene, para qué sirve, ¿no? Siempre nos hablan de los aprendizajes, siempre nos hablan del conocimiento. Bueno, en esta distribución de conocimiento, el modelo educativo neoliberal tenía muy claro quién iba a producir el conocimiento y para quién iba a ir dirigido ese conocimiento. Y entonces lo que sucedió fue, como ustedes todos saben, una desalfabetización masiva. Se generaron únicamente estas famosas competencias porque las personas, los niños, las niñas, los jóvenes y los adultos solo tenían que estar capacitados en una tarea específica. Y entonces, inclusive, como ustedes saben, en los ámbitos de investigación, ya más arriba en los doctorados y los posgrados, este apartheid educativo también decide sobre qué se va a investigar, para qué se va a investigar. Y entonces, bueno, pues tenemos que notar que obviamente todo proyecto pedagógico ha mantenido un eje vertebrador desde el cual se legisla y se estructura la instrucción que se imparte en el Estado. Hoy en día, pues es un aparato ideológico y pedagógico neoliberal. Bueno, se está cambiando, porque 36 años, pues nos dejaron esa herencia. Durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas se estableció un proyecto pedagógico socialista. Bueno, hoy en día nosotros, con los legisladores y las legisladoras, le llamamos un proyecto pedagógico de la cuarta transformación. Ese título tiene que tener vida en la iniciativa y eso fue lo que plasmamos en la exposición de motivos que, si ustedes revisan la ley, es amplia. Necesitábamos dejar perfectamente claro cuál es la situación de la educación actual en todos los niveles educativos para todas las personas y hacia dónde se iba a caminar. Bueno, obviamente esta iniciativa que presentan los diputados en Oaxaca, pues tiene una ideología muy clara. Y es una ideología amarrada, obviamente, al ideal de la descolonización de la educación, de la descolonización de las estructuras que discriminan, que racializan, que inferiorizan y que invisibilizan a las personas en situación de vulnerabilidad y sobre todo a nuestros pueblos originarios y afromexicanos. Pero también la descolonización del conocimiento, porque no solamente este conocimiento universal, no solamente lo que nos dicte la OCDE y el Banco Mundial es lo que vamos a enseñar en nuestras escuelas, pero esta es una gran lucha, no es fácil, y eso es en lo que estamos trabajando. Sabemos nosotros, ustedes, legisladores y legisladoras, que lo tienen como eje vertebrador de su trabajo legislativo, que no hay otro camino más que la educación. Y la educación sigue siendo una poderosa herramienta que tiene una enorme potencialidad para transformar la realidad o las realidades que se viven en cada uno de los espacios y regiones y municipios y localidades y territorios en Oaxaca. ¿Para qué? Para hacer posible este horizonte del buen convivir. Inclusive el compañero Jaime Martínez, oaxaqueño, me dijo, maestra, no diga buen vivir, mejor buen convivir.
y vuelve a tener en medio esta idea de la comunalidad, tan hermosa filosofía que también se manifiesta en la iniciativa, ¿no? Y entonces el objetivo general, desde que arrancamos con la iniciativa para Oaxaca, para luchar contra la ley Machote, fue mostrar como un traje a la medida qué tipo de educación requiere el Estado, no la que nos impongan, no la que ellos crean que necesitamos, no la que la SEP y todavía más arriba, desde las esferas internacionales, nos digan, yo a la gente de Oaxaca, a los jóvenes de Oaxaca los quiero para esto, sino que se construya la educación desde abajo para arriba. Y teniendo al Estado como el garante del derecho a la educación. Y reconociendo en todo momento la gran diversidad humana, étnica, cultural, económica, biocultural y regional del Estado. Y bueno, pues no es una ley minimalista, es una ley amplia. ¿Por qué? Porque teníamos que darle contenido a cada cuestión, a cada tipo, a cada nivel, a cada situación, hablar de los niños, de las niñas, de la educación inicial. Ya lo vamos a ir viendo aquí, entonces es una ley amplia. ¿Cuál es el eje rector de esta ley, de esta iniciativa? Como nos decía el diputado Benjamín, el ejercicio pleno del derecho fundamental a la educación, teniendo también como sustento los derechos sociales que como ustedes saben son los derechos económicos, sociales y culturales. Esos derechos que a lo largo de los años nos han hecho creer que son los derechos que no se pueden cumplir o que el Estado tiene que pensarlo para cumplirlos y que todo el trabajo jurisprudencial hoy en día, tanto por las Cortes Internacionales como por nuestra Suprema Corte de Justicia, nos han dicho que eso es falso, que los derechos económicos, sociales y culturales, también llamados derechos sociales, son derechos definitivos de aplicación inmediata. Y entonces nosotros de ahí partimos, este es nuestro eje rector y decimos, la educación es un derecho. Para impartirla, tiene que tener determinados requisitos, tiene que tener determinadas formas para que se dé el objetivo fundamental, que es que todas las personas disfruten de este derecho, gocen de acuerdo a su especificidad. La especificidad puede ser cultural o personal. Por ejemplo, una persona con discapacidad requiere ciertos elementos diferentes y entonces hay que proporcionarlos. Y todo eso se va hablando en esta iniciativa. Entonces, para construir la educación como un derecho fundamental, entonces tiene que transformarse en Oaxaca la educación. No como un servicio que otorga o no puede otorgar el Estado, porque el Estado siempre se va a solapar en decir, como quedó redactada la Ley General de Educación y como lo veo en el Machote, que es todavía peor, dice, el Estado tiene la obligación de promover, pero quien tiene la obligación es el padre de familia, la madre de familia, que tiene que hacer que sus hijos concurran a las escuelas. Y bueno, entonces la pregunta es, si el Estado a mí no me da la educación gratuita, la educación pública, como yo estoy obligado, pues tengo que buscar una escuela privada, una escuela particular. Y entonces en el artículo 31 de la Constitución, con la reforma, desafortunadamente, transfieren la obligatoriedad de la educación a los padres de familia. Bueno, eso es algo que nosotros aquí dejamos muy claro, es una férrea defensa de la educación pública, porque estamos convencidos que solo en la escuela pública se pueden terminar las desigualdades y la discriminación, solo en la escuela pública. Y bueno, también una de los grandes ejes de trabajo es la educación ¿para qué? El modelo neoliberal nos decía, la educación para que no pienses, para que no te manifiestes. Yo necesito que tú obedezcas. Por eso inclusive se les dice las disciplinas. ¿Qué hacen las disciplinas? Pues disciplinar.
No quiero en las escuelas gente crítica, por supuesto, y tampoco van a querer un maestro crítico. El aula es el espacio de reproducción de la vida, inclusive si no es en el aula, de cualquier espacio en donde se dé el acto o el proceso educativo. Entonces, la idea del modelo neoliberal es cortar esa posibilidad de trabajo humano. Decíamos en el foro que tuvimos con los maestros Lucía y Marcelino, que no es que estemos en contra o que estemos enojados por la educación a distancia, pero sí sabemos que la educación es un proceso humano, es un proceso en colectivo. Y además entendemos que la educación a distancia, y esta pandemia nos ha dejado verlo con mucha claridad, la educación a distancia sigue siendo una educación elitista. Yo les puedo asegurar, porque conozco Oaxaca, conozco las condiciones de muchas comunidades, que un gran número de jóvenes y niños y niñas no han podido seguir sus clases. ¿Por qué? Porque no hay condiciones para hacerlo. Y bueno, entonces eso es una escuela segregadora y una escuela excluyente que nosotros no queremos que se implante. Y por lo tanto, pues se tiene que diseñar un sistema educativo que contemple toda esta diversidad y que contemple todos los conocimientos, como les decía yo. No es nada más el aprendizaje, porque nos los dejan así muy bonito en la ley Machote. Verificar la excelencia de los aprendizajes, del aprendizaje. Verificar la mejora continua de la educación a través del aprendizaje, a través del conocimiento. Bueno, pues, ¿cuál conocimiento? En la Ley General de Educación quedó asentado que en los estados el federalismo educativo tenía la facultad de dibujar precisamente ese contexto local y regional para saber cuáles conocimientos son válidos, pero desde la propia legitimidad de las comunidades, de los pueblos, del pueblo afromexicano, de las comunidades interculturales que también existen en Oaxaca. Y ahorita con estas cuestiones vamos viendo entonces cuál es este nuevo paradigma que ya se va dibujando en esta iniciativa. De primera, porque Oaxaca es un estado con una gran riqueza. Hoy en día, a pesar de los duros embates, todavía existe una grandísima riqueza, un patrimonio tangible e intangible enorme que hay que proteger, que hay que cuidar, que hay que preservar. Entonces, hay que desmantelar estas estructuras educativas que discriminan, racializan, esclavizan y colonizan. A veces estamos ya tan acostumbrados a este lenguaje neoliberal que nos cuesta trabajo darnos cuenta. En estas leyes, inclusive me ha tocado discutir con algunos asesores, asesoras, porque ya no se dan cuenta. Es que ya está introyectado dentro de nosotros, son 30 y tantos años, ¿no? Y entonces nos cuesta trabajo ver. Ya uno se va acostumbrando, hagan de cuenta que yo tengo unos lentes y yo detecto y digo, aquí está el negocio de Moctezuma. Y aquí está otra parte que se debe cerrar, hay que ponerle un candado porque si no, aquí va a haber un grave problema. Y terminar con la discontinuidad pedagógica escolar que se logró a partir de la violación de los derechos laborales de las maestras y los maestros, y desgraciadamente también se logró a partir de la imposición del principio del interés superior de las niñas, niños y jóvenes, ahora lo aumentaron a adolescentes y jóvenes, que no es otra cosa que un pretexto para seguir violando los derechos de las maestras y los maestros y de todos los trabajadores de la educación. ¿Qué sucede en Oaxaca? Bueno, pues los pueblos originarios demandan construir su propio destino, demandan construir la educación que requieren. Y entonces, bueno, pues esta iniciativa tiene que reflejar este nuevo pacto social educativo, ¿sí? O sea, no es posible que se vuelva a tratar de imponer
una ley machote que no toma en cuenta a los pueblos indígenas, al pueblo afromexicano, a las personas con discapacidad, a las personas en situación de vulnerabilidad por las grandes brechas de desigualdad que existen en Oaxaca. Más adelante vamos a hablar de los fundamentos filosóficos, los principios constitucionales, principios que también trajimos de los instrumentos internacionales y sobre todo estos estándares de protección que son los que nos dan el blindaje para proteger el derecho fundamental a la educación y que no pasado, ya por ahí andan algunos discutiendo en algunos congresos y diciendo, pues es que lo que pasa es que no queramos respetar el derecho a la educación, lo que pasa es que no hay recursos. Se ha demostrado una y otra vez que no es cosa de recursos, es cuestión de distribución, es cuestión de justicia social. Y entonces le dimos un nuevo sentido al sistema educativo del estado de Oaxaca y hay términos que a nosotros no nos gustan, pero los tenemos que utilizar y los legisladores lo saben, pues porque están desde el artículo 3º constitucional, pero siempre les damos una nueva visión, un nuevo enfoque, como la nueva escuela mexicana, centrada en la cuarta transformación y que esté en función de los fines sociales, distributivos y político-culturales de un proyecto de nación democrática en donde quepan todos y todas. Pero no nada más en discurso, porque cuando uno va viendo, dice, bueno, pues si tú no le pones en la iniciativa de dónde van a salir los recursos para dar la educación especial, pues es como si no lo hubieras puesto, o sea, es lo mismo. Y entonces también nos dimos a la tarea de hacer, de poner en la ley muy clara el rescate de esta pedagogía social y crítica que se ha construido en Oaxaca y que ustedes han sido quienes la han compartido al mundo. La filosofía de la comunalidad es de Oaxaca, el peteo es de Oaxaca y en muchos países la conocen, la siguen, la comparten y no es posible que ni siquiera en el estado de Oaxaca pueda quedar vislumbrada y dibujada en la ley. Entonces, en estos ejes nosotros construimos la iniciativa. Tiene que tener una parte económica porque las personas estudian. ¿Para qué? Es lo que les preguntaba. ¿Para qué estudias? Bueno, pues porque quieres disfrutar, quieres crecer, quieres desarrollar todas tus potencialidades y quieres vivir con bienestar o quieres estar en ese enfoque del buen vivir. Como sea que tu pueblo, que tu comunidad lo piense, tienes que tener esa posibilidad. Desde el punto de vista político, bueno, pues que la educación brinde un beneficio colectivo y la justicia social. Y social, pues obviamente para el buen convivir en comunidad. Cultural, ya lo hemos dicho, tomando en cuenta el carácter multicultural, multiétnico, multilingüe de Oaxaca. Y ahí quiero ser muy clara con esto, porque a veces creen que, yo creo que si ustedes ponen en un buscador cuántas veces aparece la palabra o el término derechos de los pueblos indígenas, van a ver que aparece, no sé, 200, 250 veces. Porque hay que ser insistentes y también de las personas con discapacidad o de las condiciones especiales, ¿no? Para que una ley sea acorde al principio de igualdad, necesita necesariamente dibujar un esquema equivalente de oportunidades. O sea, no puedes dar las mismas oportunidades a quien come una vez al día que a quien vive en una zona residencial en la capital. O sea, tienes que dar oportunidades equivalentes. Y en el tema ecológico también, porque hay mucho saqueo en el estado de Oaxaca. Hay saqueo de saberes, hay saqueo de patentes, hay saqueo de conocimientos, de tecnologías, y entonces también eso había que protegerlo. El paradigma central de la cuarta transformación, creo que algunos ya lo han escuchado, es este principio de intangibilidad de la dignidad humana. Nosotros teníamos desde
desde que se construyeron las iniciativas para la reforma constitucional en la Cámara de Diputados, teníamos que buscar un principio que no encontramos. Por ejemplo, el interés superior de los niños ya vimos que entraba en colisión con los derechos laborales y sindicales del magisterio. Entonces, el principio de intangibilidad de la dignidad humana protege a todas las personas, porque se entiende que los derechos son universales, son indivisibles, son interdependientes, son inalienables e inviolables. Y ahorita les voy a explicar rápidamente lo que es este principio. Bueno, este principio se finca en 3 aspectos importantes. Ustedes han escuchado que a veces decimos derechos humanos y a veces derechos fundamentales. Nosotros hacemos hincapié en que la educación es un derecho humano fundamental. ¿Qué quiere decir fundamental? Lo que yo les decía hace rato. Es un derecho definitivo de aplicación inmediata. El Estado está obligado a proporcionar todos los medios, recursos suficientes y crecientes, bajo los principios de progresividad y no regresividad. O sea, obviamente el Estado tendrá que ir avanzando en el cumplimiento del derecho progresivamente, pero nunca va a ir para atrás. Yo, y creo que también los legisladores y legisladoras, hemos visto que la ley Machote tiene grandes ámbitos de regresividad en varios derechos, no solamente de las niñas y los niños, sino de los trabajadores de la educación, de las maestras, de los maestros, de las personas con discapacidad, de los pueblos indígenas. No se establece cómo se van a hacer las consultas. Todo eso porque no se está considerando el derecho humano fundamental, ni la más alta función del Estado. Es la más alta función del Estado. La educación en todo el mundo está considerada la primera función y la más importante de un Estado. Imagínense si es posible que un Estado restrinja los presupuestos. Por lo menos decimos, bueno, no lo aumentes, pero no me quites. Por lo menos déjalo como está y protege a las personas que más lo requieren. Y creo que en ese sentido el presidente Andrés Manuel, bueno, pues ha dicho incontables ocasiones que este es el gobierno y la oportunidad de que los que menos tienen, pues ya no se hace. Y es un derecho humano habilitante. Esto lo ha reconocido toda la comunidad internacional y también en México, y el grupo parlamentario estos conceptos los ha puesto sobre la mesa para decir, si tú no garantizas la educación, entonces tampoco estás garantizando los derechos económicos, ni estás garantizando los derechos civiles, ni estás garantizando los derechos medioambientales, ni ningún derecho. Entonces, es un derecho de la máxima importancia. Entonces, ya más o menos les manejé, aquí lo vuelvo a poner, cuáles fueron estos primeros puntos para construir la iniciativa, es prácticamente lo mismo. Y aquí tenemos algunos de los fundamentos. Yo quisiera platicarles de cada uno, pero es muy amplio, pero quiero que sepan que aquí están en la iniciativa. Ya les mencioné el fundamento filosófico de la comunalidad. No solamente está en la iniciativa de Oaxaca, este fundamento filosófico se encuentra en todas las iniciativas del PT. Oaxaca siempre ha estado presente, los maestros y maestras de Oaxaca siempre nos han acompañado, no lo aprendimos solos, no lo aprendimos por arte de magia, lo aprendimos con ustedes. El asunto de la descolonización, la compartencia, el maestro Julián, la maestra Mari Carmen, Jafet, todos los maestros que aquí los vi que estaban, nos ayudaron a comprender y a poder introducir estos elementos, el buen vivir, buen convivir, la interculturalidad. Hay que entender que es, como les dijeron al principio, es una interculturalidad crítica. No nos dejemos engañar cuando veamos en las iniciativas Machote que dicen la interculturalidad. Esa interculturalidad es una interculturalidad funcional, en donde sigue existiendo una cultura dominante que aplasta y domina a las demás. Entonces es una interculturalidad crítica, y en un sentido horizontal, pues es la intraculturalidad.
¿no? En donde ninguna cultura es más importante y se establece un diálogo de saberes, una ecología de saberes, donde junto a los conocimientos alcanzados por toda la humanidad a lo largo del tiempo, también se conjuntan con los conocimientos, saberes de las culturas ancestrales del estado de Oaxaca. La educación y vida comunitaria y, por supuesto, la escuela comunidad. En los fundamentos pedagógicos, bueno, es un enfoque pedagógico crítico, emancipador, productivo y liberador, muy diferente al sentido explotador que tiene el modelo neoliberal, por supuesto, y que se dibuja perfectamente en las iniciativas. Y el currículum como justicia social, porque, como yo les decía, esta es una descolonización también del conocimiento y de los conocimientos. Y el peteo, pues porque es una demanda bien ganada por el magisterio en Oaxaca, por la sección 22, por la CENTE. Yo es un referente a nivel nacional y, bueno, solamente se dibujó para que ustedes en los reglamentos se puedan seguir manejando cómo van a ser estos programas y esos planes, programas contextualizados. Y el paradigma de equilibrio en los laborales, bueno, ahí hicimos un trabajo muy importante para revalorizar y dignificar la labor de las maestras y los maestros y de todos los trabajadores de la educación. Ahí fuimos cuidadosos y eso también se hizo desde las iniciativas federales para sacar a los maestros de su exclusión en su estado de excepción que fueron colocados y, bueno, restablecerlos y por lo menos, como la ley Machote no lo contempla y lo deja en un vacío para después irse contra los maestros y maestras, dejar muy claro que se tiene que respetar el 16º transitorio del 3º constitucional. En los epistemológicos, bueno, pues es el rescate de los saberes y de las epistemes que se tienen ya, y en Oaxaca hay muchos proyectos ya educativos por colectivos conocidos en el país, conocidos en otras partes del mundo y que tienen que quedar ahí. Entonces, se transversalizaron los derechos humanos en toda la iniciativa, se hizo el reconocimiento de estos elementos históricos, culturales, identitarios, lingüísticos y sociales. También se armonizó la legislativa desde el principio hasta el final con la perspectiva de género, con el paradigma de inclusión, y aquí quiero decirles que tampoco nos dejemos engañar porque leemos y vemos en las iniciativas Machote que dice la inclusión. La inclusión, si no la entendemos como el derecho que tiene cada persona de acuerdo a sus necesidades, expectativas, a cómo va a ejercer ese derecho. Entonces, el paradigma de inclusión significa reconocer esas diferencias y darle a cada quien lo que le corresponde. Porque es muy fácil de un plumazo borrar la educación especial y decir, bueno, pues todas las personas, porque ya no queremos ser discriminatorios, que se vayan a la escuela regular. Y bueno, aquí todos los maestros y maestras estarán de acuerdo conmigo que eso lo único que produce es mayor discriminación porque es imposible atender a muchas de las personas con discapacidad. Si no se cuentan con las herramientas y con la preparación que requiere un maestro, una maestra de educación especial, con todas las herramientas para poder atender a estas personas. Y obviamente hay una armonización legislativa con enfoque antidiscriminatorio. Lo que ya les decía es una defensa y fortalecimiento de la escuela pública. Nosotros no queremos que nos digan que sí hay educación porque abrieron 3,000 escuelas privadas. Pues sí, pero ¿quién va a ir a las escuelas privadas? ¿No? Esas está bien que existan, pero el Estado tiene que garantizar la escuela pública. Y cuando digo escuela pública, digo escuela gratuita. Y gratuita de a de veras, porque hoy en día ya no existe la escuela gratuita. Todos cobran cuotas, que después no se transparentan, que no sabemos a qué se fue. Eliminar estas barreras, que ya era lo que les estaba comentando.
Parece fácil esta pregunta y les puse algunas ideas nada más para que ustedes vayan analizando. ¿Cómo transformar la realidad de lo que tenemos hoy en Oaxaca como el modelo educativo? ¿Cómo transformarlo? Bueno, pues tenemos que utilizar una pedagogía decolonial y la tenemos que permitir, porque pues si no, nunca se va a transformar ni se va a descolonizar esta escuela segregadora y hegemónica. O sea, la escuela segregadora y hegemónica existe desde los gobiernos neoliberales y hasta hoy. Desgraciadamente, esto de la rectoría de la educación es como, hoy sí tengo permiso, dice Moctezuma, hoy sí tengo permiso de hacer lo que yo quiero. No, pues estás muy equivocado. Los estados son soberanos y los estados, junto a sus pueblos y comunidades originarias, tendrán que decidir por medio de consultas libres, previas, informadas y de buena fe cuál es la educación que quieren, ¿no? Hay que tener siempre la vocación de servicio a la comunidad, ¿no? No nada más ir yo siempre digo que a las comunidades siempre se ha ido a extraer, a robar, a saquear. No, ahora hay que ir a dar, con la anuencia de las comunidades, una educación con pertinencia, con identidad cultural, también con una actitud crítica, reflexiva y contextualizada, para poderse insertar. Estamos de acuerdo que estamos en una nueva era, en nuevos desafíos. Bueno, pues lo que queremos es que a partir de los contextos locales, los estudiantes, las estudiantes, puedan brincar al mundo internacional y global sin perder quiénes son, de dónde venimos y por qué. Fíjense, hay que tener en la iniciativa la capacidad para promover la conciencia del derecho irrenunciable a la identidad, a la cultura, a la lengua materna, a los sistemas normativos y de justicia propios. Y lo que yo les decía, tiene que haber muy bien establecida en la iniciativa este derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente adecuada, amplia y transparente. En todos los niveles educativos, una práctica crítica, ética, de respeto a la dignidad, por eso se transversaliza el principio de intangibilidad de la dignidad humana. Quiere decir que todos los poderes públicos están ahí para proteger la dignidad de las personas. Si las comunidades tienen una idea diferente de lo que Occidente considera la dignidad, necesitamos encontrar un punto medio a partir del diálogo, a partir de los consensos y a partir del respeto de los derechos colectivos de los pueblos. Y con compromiso para la transformación de la realidad. Si la educación no nos sirve para transformar nuestro ámbito inmediato, pues me pueden decir que yo me voy a conectar al mundo global, pero yo que estoy viendo en mi entorno, aquí la estructura, la ley, como ustedes vieron, pues tiene muchos títulos y muchos capítulos y muchos artículos y no podemos platicar de todo, no sé, inclusive no sé si ya me pasé del tiempo. Se establecieron... Adelante, doctora, usted sígale. Se establecieron estos subsistemas, el de educación básica, ahí quedó perfectamente la educación inicial, como un derecho, no como una opción, no como un servicio, ¿no? Desde educación básica, luego la media superior, que es donde tenemos el mayor problema de la deserción, es ahí en la media superior. Y bueno, en los pueblos y comunidades indígenas, ustedes saben que es muy difícil pasar de la básica a la media superior, pero más o menos ahí en la exposición de motivos se va reflejando cada uno de los niveles y sus problemáticas. La educación superior, yo les puedo decir, son números que realmente avergüenzan, que menos del 1% de los jóvenes indígenas oaxaqueños, menos del 1% llegan a la educación superior. O sea, no hay oportunidades para los jóvenes y mucho menos para los jóvenes con discapacidad, ¿no? Establecimos este subsistema de educación indígena alternativa y comunal, entendiendo
con todos estos proyectos alternativos que no siempre son indígenas, sino que son más bien comunitarios, se estableció este subsistema, el subsistema de educación especial e inclusiva. ¿Qué significa estos subsistemas? Significan que van en todos los niveles. El subsistema de educación artística, el subsistema de educación física y el subsistema de educación para las personas jóvenes y adultas, porque les digo que uno de los graves problemas de los jóvenes en zonas rurales, jornaleros agrícolas, es que no terminan ni la secundaria. Entonces hay que dar opciones para que los jóvenes, no solamente los adultos, tenemos adolescentes que no han podido terminar la primaria porque se tienen que meter a trabajar. Entonces este subsistema es muy, muy importante, no como nos los presenta la machote, así como, bueno, después de nuestras opciones, la educación para adultos, ¿no? Los instrumentos de participación social vienen establecidos en el tercero constitucional y nosotros les dimos el rasgo de Oaxaca, de las necesidades de Oaxaca, y ahorita les voy a explicar por qué pusimos mucho énfasis. Desde el Consejo Comunal Técnico Escolar, que es desde la escuela hasta el sistema educativo nacional, ¿no? El Comité de Evaluación Contextualizada, los colectivos, los consejos indígenas de la comunidad, los consejos de educación especial e inclusiva y el Comité de Evaluación Contextualizada. Estos instrumentos de participación lo que buscan es ponerle un candado a la intromisión y la gestión de estos agentes externos, que ellos les llaman actores interesados en la educación, para que queden resguardados en la escuela, que es el núcleo esencial, desde quiénes nos van a decir lo que requieren en una escuela, si no son los propios actores de la escuela, ¿sí? Con la participación de la comunidad educativa, para que se haga una reflexión permanente sobre las problemáticas del contexto. O sea, ¿cómo me van a decir en el sistema de mejora continua de la evaluación lo que requiere Coicoyán de las Flores, o no sé, todos estos localidades y comunidades y municipios, si no lo conocen? Entonces, por eso se fueron armando estos instrumentos de participación social. Esta vinculación que yo les decía, comunidad-escuela, tiene que estar en la organización, administración, en el gobierno y en el funcionamiento de las escuelas. Desde aquí es desde donde va a empezarse a dibujar este contexto, este contenido para los materiales, planes y programas de estudio, que después va a servir también para que las maestras y los maestros presenten una evaluación diagnóstica cualitativa y que no sean sometidos nuevamente a una evaluación estandarizada, que lo único que va a hacer es nuevamente golpearlos y que va a servir para, pues para decirle, pues no cuentas con los conocimientos. A ver, ¿y cómo me puedes tú decir que yo no conozco el contexto en el que vivo, en el que estoy trabajando todos los días, ¿no? Entonces, desde la autodeterminación de los pueblos, la autonomía para establecer y adecuar la organización curricular y pedagógica con los contenidos regionales y contextualizados, los proyectos locales en el marco de los derechos de los pueblos originarios afromexicanos, también las comunidades campesinas, también las comunidades rurales. Todo esto está organizado a través de los procesos dialógicos. O sea, ¿cómo vamos a lograr insertar los saberes y conocimientos propios si no es a través de estos procesos dialógicos junto a los universales y que se contemplen en todos los procesos formativos que le van a dar el sentido a la transformación, a la educación? Y entonces sí, jamás podrán dejar a las comunidades de lado, pues porque ellos tienen que estar ahí para la elaboración de materiales, planes y programas de estudio. Entonces, estos instrumentos de participación social que van desde la escuela, después al sector, después al distrito, después a los consejos estatales y después se van a unir en los consejos, en el Consejo Nacional, cada uno tendrá la participación
van a generar estos espacios de análisis, de crítica, de autocrítica, donde siempre se va a estar analizando el entorno, se van a identificar las problemáticas, se van a priorizar, pero en el entorno sociocomunitario, y para dar respuesta a esta condición colonial, o sea, eso se tiene que acabar. ¿Por qué? Porque esa educación neoliberal es una educación desvinculada de la realidad, centrada solo en estos aprendizajes estandarizados y la ausencia de la valoración de los saberes y conocimientos de las naciones y de los pueblos originarios, campesinos, comunidades interculturales y afromexicanas. Entonces, las y los actores de la comunidad se apropian de este conocimiento territorial al que pertenecen, se apropian, lo sienten suyo, lo investigan, interactúan, se comprometen con sus necesidades, con sus demandas y con sus expectativas para diseñar y ejecutar proyectos educativos socioproductivos. O sea, a mí me queda muy claro cuando hablo con mis compañeros, compañeras de educación indígena en Oaxaca, de los proyectos, nos dicen, nosotros aprendemos en la milpa, nosotros aprendemos en el campo, no queremos estar en el claustro de los salones. Bueno, pues todo eso se tiene que dibujar. Y se articula con este currículo con justicia social. Ahora les voy a decir lo que es este currículo. Estos instrumentos nos permiten una gestión transparente y participativa, también de rendición de cuentas a la comunidad, un sistema de correspondencia, de información académica y de administración confiable. ¿Quiénes van a formar estos instrumentos? Bueno, el equipo directivo o el director de la escuela, los representantes de los trabajadores de la educación, las y los estudiantes, sus representantes de los estudiantes, de los padres de familia, quienes irán a dar cuentas de forma pública sobre el manejo de los recursos, ¿sí? Sobre todo con lo que ocurrió con el tema de lo que hicieron con las escuelas al 100 y todos estos asuntos tan graves que dejaron las escuelas tiradas, nunca se sabía qué había pasado con los recursos, o sea, hubo una gran corrupción y con esto se trata de frenar. La infraestructura escolar, obviamente que haya un uso adecuado, custodia y mantenimiento de la infraestructura, el equipamiento, herramientas, materiales de cada escuela de acuerdo al derecho de consulta libre, previo informado. Y se los digo, por ejemplo, hubo cuestiones muy graves, que como llegaban estas empresas, estas asociaciones civiles que estaban muy comprometidas con la educación y lo único que querían era hacer negocio, llegaron a algunas comunidades en donde había vestigios arqueológicos, pues rompieron, arrasaron, trastocaron, dañaron a las comunidades y todo eso tiene que detenerse. O sea, las propias comunidades tienen que decir cómo se van a realizar los proyectos. El currículo con justicia social. Este currículo, pues como ya les digo, ha sido construido de manera comunal y comunitariamente, mediante un proceso dialógico de amplia participación de todos los actores relevantes del contexto educativo, en el que han aportado sus saberes y conocimientos. Orienta las distintas estrategias y acciones en lo académico, pedagógico, curricular, institucional, dándole sentido al quehacer institucional y organización. Todos y todas en su conjunto se sienten comprometidos con su ejecución porque sienten que expresa el sentir y las esperanzas de transformación social y del entorno. Ese es un currículo que te va a dar lo que tú requieres. Y expresa estas relaciones de horizontalidad, reciprocidad y complementariedad entre la administración, las autoridades educativas y los actores sociales y comunitarios. Y bueno, también algo muy amplio, es muy amplio, pero lo voy a decir muy rápido, bueno, es la revalorización de los maestros y maestras, rescatar la pedagogía crítica que ustedes han construido a través del PTO y del tema crítico, de la pedagogía crítica, para revalorizar la labor trascendental de Estado que tiene, de la máxima importancia para Oaxaca y el país,
y valorar su desempeño a través de un sistema de estímulos, reconocimientos y reconocimiento social. Todo este sistema también está enmarcado en un contexto local y regional. Aquí tenemos algunas de las cuestiones más relevantes en el tema laboral, que es pues abrogar esta ley estatal de educación vigente que impone la evaluación de la permanencia, que fue la que tanto lastimó al magisterio oaxaqueño. Cambia la condición administrativa de la autoridad educativa estatal para favorecer la protección de los derechos laborales y sindicales de las maestras y los maestros. Ya les había yo dicho, el restablecimiento de los derechos laborales de acuerdo al 16º transitorio, y se ordena la creación de un sistema de recompensas, estímulos y reconocimiento de acuerdo a los contenidos locales y regionales. La ley prevé los programas locales para revalorizar a los maestros y maestras por su trabajo en colectivo, que es mucho de lo que hace el maestro Julián con las mesas técnicas. Todo eso quedó ahí dibujado, ¿no? Y se limita el uso de la evaluación para los procesos de selección con sus consecuencias negativas y sobre la permanencia de los maestros. El sistema de formación, actualización y capacitación solo va a ser una retroalimentación a partir de una evaluación cualitativa, integral, diagnóstica y formativa, ¿no? Y ya les platiqué, bueno, pues el federalismo educativo se quedó muy bien diseñado en la iniciativa para que quede muy claro cuál es el contenido local y regional, y que sea tomado en cuenta en todos los procesos de la educación. Y bueno, ya con eso termino la exposición. Gracias, mi querida doctora. De verdad te volvemos a agradecer. No tenemos palabras para expresarte el apoyo que nos has dado. Primero, pues, en la discusión, en el debate interno y después en la elaboración de la iniciativa que presentamos como Partido del Trabajo. Aguántanos un ratito más porque quisiéramos que formularan algunas inquietudes, preguntas, maestras y maestros que nos han estado acompañando, y para ese propósito le solicito al maestro Julián que pueda hacerla de moderador para hacer bloques de preguntas muy puntuales, yo pediría, porque efectivamente pues ya llevamos 1:30 de transmisión. Adelante. Gracias, diputado. Gracias, doctora. Saludos aquí al diputado Reginaldo también. Y bueno, en esta ronda de participaciones vamos a tener pocas participaciones por el tiempo que también ya hemos ido agotando. Y tenemos 2 participaciones, la del maestro Pedro Javier, el doctor Pedro Javier Hernández, y el maestro Tranquilino Lavariega. Vamos a escuchar primero al maestro Pedro. Maestro Pedro, adelante. Si le pueden abrir el micrófono al maestro, al doctor Pedro. Adelante, ya está. Bueno, él prende su micrófono. Buenas noches. Buenas noches a todos, legisladores, legisladoras. Buenas noches, compañeros todos. Pues miren, muy interesante la presentación. Yo solo subrayaría la parte de la evaluación. Creo que la evaluación es primordial en la propuesta, por lo menos que se construyó, porque efectivamente la evaluación va a permitir la transformación de las prácticas educativas. Entonces creo que el SEO, como le llamamos en su momento, el Sistema de Evaluación Educativa de Oaxaca, eso es lo que pretendía. Pretendía hacer la transformación de las prácticas educativas a través de evaluar todo y en cada una de las escuelas, ¿no? Como bien comentaba la doctora Angélica, es imposible que alguien sepa las necesidades que hay en cada una de las comunidades de Oaxaca, ¿no? Primero porque es muy difícil llegar a muchas de las comunidades, las regiones algunas veces son muy pequeñas
y sin embargo cuando nosotros la recorrimos, pues requería de mucho tiempo para poder llegar a cada una de ellas, ¿no? Creo que es únicamente a través de la evaluación que hacen cada uno de los maestros, cada uno de los colectivos, es como podemos saber realmente las necesidades que hay en las comunidades, en las escuelas, y es la única manera, pienso, de transformar. Y también subrayaría que lo que tratamos fue de que el término de evaluación también cambiase, ¿no? Que pudiéramos, más que la forma, ver el fondo, ver más allá de lo que se entendía por la evaluación en ese momento, como cuando se hizo la propuesta. Queríamos que la evaluación, el término de evaluación cambiase totalmente y sobre todo que perdiera esa carga ideológica que tenía en ese momento. De alguna manera, la ideología que predomina, yo creo, porque de alguna manera la doctora Angélica habla de una descolonización, pues todavía predomina ese concepto de evaluación como una evaluación únicamente para castigar, una evaluación para competir. Entonces, lo que trataba el sistema de evaluación era precisamente cambiar esto, quitarle esa ideología por una ideología transformadora, una ideología que permitiera realmente atender las necesidades de los pueblos de Oaxaca. Entonces, creo que es muy importante, como lo expuso la doctora, que se mantenga esta parte crítica, porque es la única manera en que podemos llegar a conocer cada una de nuestras comunidades, que requiere una atención muy, muy especial, requiere de una atención profunda, y creo que de esa manera es la única forma en que vamos a incluir a todos, que le vamos a dar voz a los que no tienen voz, que vamos a permitir que también las comunidades, a través de sus usos y costumbres, de sus asuntos normativos internos, puedan también manifestarse en un sistema educativo donde predomina únicamente una ideología neoliberal. Entonces, sería mi intervención. Gracias, maestro Julián. Gracias, maestro Pedro. Bueno, hablando precisamente de este tema, los compañeros, el maestro Pedro y el compañero Lavariega, estuvieron en la comisión de redacción de esa comisión tripartita en el año 2014, y me parece que los comentarios que hacen, las preguntas o precisiones son importantes. Maestro Lavariega, por favor, adelante. Claro que sí, buenas noches, agradezco la invitación. Siempre es importante poder discernir, debatir, apoyar estos planteamientos, porque nos encontramos ante un reto muy importante. Yo creo que es un reto mayor, desde mi punto de vista es un reto mayor al que nos enfrentamos incluso en la ley anterior. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un gobierno que fue consolidado a partir de la correlación de fuerzas de izquierda, que acarrió un proceso muy fuerte de movimientos sociales en el 2018, con obviamente antecedentes históricos muy fuertes y potentes, y que eso nos coloca precisamente en un escenario complicado, porque creemos los maestros que, teniendo un gobierno que se impulsó desde el seno social, puede garantizarnos en todo momento todas las prerrogativas o todos los planteamientos que pudiéramos formular. No es así. Y lo digo desde el planteamiento de que todas las estructuras de gobierno o estructuras que están consolidadas dentro de este aparato que tenemos gubernamental, pues tienen que estar conciliando no solamente con el pueblo, sino también con otras estructuras nacionales, internacionales, iniciativa privada y demás. Entonces,
El mensaje es para el propio magisterio. Si creemos que en todo momento estar en este gobierno, que obviamente sí ha mostrado un interés por transformar la educación, tendremos que estar muy atentos en los planteamientos futuros que se puedan dar, no solamente en el plano legislativo. A mí me preocupa más el plano operativo, cómo se va a aterrizar todas estas ideas, todas estas iniciativas, cómo se van a generar todos los procesos de financiamiento, cómo se va a transformar la educación de manera ulterior. No hablo de la parte superficial, sino hay múltiples realidades que tienen que atenderse. Y yo plantearía dos cuestiones fundamentales: la realidad, la totalidad. No podemos apartarnos de estos dos procesos, premisas filosóficas que ya fueron ampliamente discutidas por nosotros y anteriormente, pero con más fuerza del 2010, 2011, 2012, hasta llegar al 2014 y las mesas interminables cuando construimos la ley de educación. Si nos alejamos de de estas dos premisas filosóficas, no estaremos avanzando en realmente transformar la educación. Es decir, la totalidad implica ver todas las realidades y todas las aristas en donde se consolida la educación, sobre todo la educación pública, ¿no? Esta pandemia que se nos vino, este momento que tenemos, evidencia precisamente las graves contradicciones que veníamos arrastrando de décadas atrás, las desigualdades sociales, el proceso, las condiciones de infraestructura, la nula conectividad, en miles de comunidades y pueblos a lo largo de nuestro país, no solamente de Oaxaca, el difícil acceso a los caminos y a las escuelas. Es decir, tenemos un reto muy importante. Me parece que el reto más importante de las últimas décadas en términos de la educación. Y efectivamente, como dice la doctora, se recuperan muchos elementos que han sido ampliamente discutidos por nosotros, compañeros maestros, en diversos foros, y eso es muy importante. Se recuperan en la parte de la evaluación. Quizá tendríamos que debatir incluso más ya en el plano operativo cómo consolidar los colectivos de evaluación, los procesos, las formas, porque ahí se van a derivar todo lo demás. La infraestructura, que el planteamiento del PTO es muy amplio en términos de infraestructura. Contamos con la participación del Politécnico Nacional, de investigadores. Es decir, la propuesta no surgió de nosotros, surgió de todo un proceso de investigación y que fue respaldada por investigadores ya con pruebas científicas en relación a los materiales, con pruebas. Hicimos algunas pruebas en algunas escuelas del estado de Oaxaca para ver termicidad, cómo se comportaba la parte de la cartografía solar. Es decir, muchas cosas no están consideradas en la infraestructura educativa, y me parece que eso también es importante que debemos de considerar. Pudiésemos ser la punta de lanza a nivel mundial de plantear la construcción de infraestructura educativa de manera totalmente distinta. Dos ejemplos muy importantes nada más: zona de Tustepec con temperaturas de más de 40 y tantos grados centígrados, y zonas de la sierra con temperaturas a veces de 0, -0 grados. Es decir, no podemos seguir pensando que la infraestructura educativa tiene que ser de la misma manera. Tendríamos que pensar más allá cómo lograr los niveles de confort, los niveles de movilidad de los estudiantes. Y si revisamos el PTO de manera general e incluso específica, están planteados ahí propuestas de cómo poder llevar a cabo este proceso en la infraestructura. Y cierro con dos temas que no quiero salirme del contexto, porque también sabemos que hay más tiempo para los participantes. La salud de los docentes. A mí me parece que eso es algo que no se ha tratado, no se ha legislado. Vemos la parte superficial, pero ¿qué ocurre con los maestros que son sometidos a altos niveles de estrés, a altos niveles de presión? Lo vimos cuando se vino la reforma educativa de Peña Nieto, cómo había estrés traumático con los maestros, estar pensando en la evaluación, cuando eran notificados, cuando los obligaban al proceso de evaluación, cuando tenían que hacer doble o triple esfuerzo para llevar a cabo el acto pedagógico en condiciones paupérrimas con sus estudiantes, y esa misma prueba se aplicaba tanto a estudiantes con condiciones de vida, vamos a decirle, ideales, a estudiantes marginados. Entonces, es decir, todos los niveles de estrés a los que se someten no solamente los estudiantes, sino los profesores, los trabajadores de la educación. Tendríamos que plantear
también un esquema que legisle un programa de atención a la salud de los trabajadores de la educación, pero que prevenga, que no llegue, que no se sature el ISSSTE con compañeros que ya tienen gastritis, que tienen problemas psicológicos, que tienen problemas de diversos tipos, precisamente porque este tema no se ha visibilizado. Y me parece que también los niveles especiales han sido poco valorados, y es ahí donde surge también el proceso integral de la formación de la educación del sujeto estudiante. La educación física, la educación especial, la educación para adultos, la educación artística, son temas importantes que si hacemos una revisión histórica en todas las culturas del orbe mundial, la educación física, la cultura física, la educación artística, la atención en niveles de educación especial es básica y fundamental para que haya un aprovechamiento máximo en los estudiantes. Entonces, más que pregunta, yo diría a la doctora que tendríamos que quizá en algún momento posterior poder vislumbrar un proceso de crítica o debate bajo las dos premisas que he planteado, la realidad y la totalidad, que son de los ejes sustanciales del PTO para construir una educación que transforme las múltiples realidades en las escuelas y las comunidades de nuestro estado y obviamente del país. Muchas gracias. Bien, gracias. El maestro Miguel también, gracias maestro Labariega, maestro Pedro, también el maestro Miguel, por favor, adelante maestro Miguel. Está el maestro Miguel dando también la palabra, pero Miguel Concha. Miguel Concha. Sí. Maestro Miguel. El maestro Miguel Aja pidió la palabra también. Maestro Julián, el maestro Miguel Aja. Miguel Aja. Bueno, el maestro Miguel Concha, no, maestro Miguel Aja. No tiene su micrófono. Tiene apagado el micrófono. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias. El comentario que hago va en función de lo que escucho y lo que he revisado de esta necesidad de tomar en cuenta al otro, de esta necesidad de las comunidades, de este hacer. Creo que una parte de suma relevancia es la que tiene el arte como eje transversal entre toda esta nueva sensibilidad del ser. Esta nueva sensibilidad del ser y esta conciencia crítica que se está promoviendo dentro de esta nueva escuela mexicana, dentro de esta nueva propuesta de educación para el estado de Oaxaca, creo que debe de tomar muy en cuenta que somos un estado que está muy apegado a lo humano a partir de las artes. El trabajo y la función que el arte tiene dentro de este proceso, creo yo que es fundamental, porque si no, queda soslayado y queda una vez más como algo utilitario, cuando la finalidad y la educación artística tiene un producto más allá de lo evidente, es decir, más allá de simples y pequeñas producciones que distan mucho de lo que el arte puede generar en un ser humano, en el otro, en el acercarse al otro, en el estar en el otro y en promover esta conciencia crítica y esa conciencia histórica también que es necesaria dentro de la educación. El maestro Tranquilino comentaba esta situación de estrés que los mismos maestros, que los mismos estudiantes se les puede presentar, y el arte, no hay mejor modo y no hay mejor remedio que el arte como un eje transversal que nos puede ayudar a construir estas nuevas propuestas que se están haciendo a partir de la conciencia crítica del otro. Entonces sería bueno en algún momento poder retomarlo o contar con algún especialista también en el área, que hay varios en el estado y también a nivel nacional, para poder hacer
crecer esto y que la educación artística tenga el lugar que siempre ha necesitado y que siempre ha hecho también, pero que de una u otra manera se le ha soslayado precisamente en esta idea capitalista, en esta enseñanza totalmente cuadrada o más bien simplemente acartonada y generadora de pensadores pequeños, por así decirlo, y no por mentes creativas y capaces de construir un discurso no solamente escrito, no solamente hablado, sino también artístico. Muchas gracias. Bien, gracias maestro Miguel Aja. Exactamente en este tema son 3 elementos que me gustaría también como precisión para que los diputados puedan considerarlo. En estos días está a discusión la iniciativa de la Ley de Educación Superior. Y en el caso de Oaxaca hay un congreso del magisterio que determinó crear la licenciatura en artes y la licenciatura en educación tecnológica, porque ahora también se demanda la licenciatura en educación inicial y el fortalecimiento de la licenciatura en educación especial que se había ya cerrado. Entonces, esta situación son planteamientos que tienen que precisarse para que en la iniciativa de ley o en la discusión de las iniciativas de la educación superior tampoco queden relegadas y no puedan considerarse estas demandas de los maestros aquí en Oaxaca. Es importante la afectación laboral que puede existir después de las reformas que se hicieron en el 2013, cuando los maestros de educación tecnológica quedaron descoberturados porque sus horas prácticamente desaparecieron por la educación socioemocional y ya como asignaturas de clubes. Y hoy nosotros pedimos su reivindicación también para que se reincorporen en la malla curricular o se trabajen desde estos planes y programas regionales y contextualizados esta educación artística, educación física, educación tecnológica, educación especial, educación inicial y la educación comunal, que es la que también estamos pidiendo ya la creación de la licenciatura para la educación comunal, que bueno, está la Universidad Autónoma de la Comunalidad, pero que ahí puede haber una beta o una apertura para poder crear estas licenciaturas. Eso es, ya no hay más participaciones. No sé, ahora sí, doctora Angélica ya nos conoce, nosotros en lugar de preguntas a veces hacemos participaciones, pero así somos los maestros de Oaxaca. Y una disculpa, doctora Angélica, diputado Benjamín, adelante. Muy rápido, quiero dar respuesta muy rápida a los planteamientos. Decirles que en la construcción de las iniciativas es una cosa muy complicada porque no podemos tampoco salirnos de un marco constitucional porque inmediatamente la desechan por anticonstitucionalidad, por ser inconstitucional. Entonces, por eso yo durante la explicación les mencionaba que había conceptos que no puedo poner de lado, que provienen del propio tercero constitucional y leyes secundarias, pero nosotros en el glosario les dimos otra interpretación, o sea, la evaluación. O sea, si nosotros nos brincamos el Consejo Técnico Escolar como tal, nos brincamos el sistema de mejora continua de la evaluación, de entrada van a decir esta ley se va a la basura. Entonces tenemos que cuidar, obviamente, hicimos un trabajo, no crean que es fácil, es un trabajo de armonización muy complejo, que nos ayuda mucho centrarnos en los derechos humanos para irlo trabajando. En el glosario viene toda una serie de terminología para decir, no, evaluación no es lo que tú me dices, evaluación es esto. El estudiante es esto, no es esto. El proceso educativo es esto, el acto educativo es esto. Bueno, en general. Y créanme que se cuidó mucho este asunto. Al maestro Lavariega, yo les quiero decir de manera general que hay cosas que se plantean en las leyes generales, en las leyes estatales, todas las cuestiones ya de aplicación muy minuciosa y pequeña, local, se tiene que hacer en la reglamentación.
O sea, ya corresponderá a cada uno de los reglamentos ir desarrollando precisamente toda esta complejidad que manejamos, cómo se va a ir armando en cada uno de los niveles educativos y a cada una de las instituciones que les corresponde. Nosotros lo que damos es lineamientos generales, abrimos la puerta para que se puedan desarrollar, pusimos candados en lo que no queremos, que intervengan intereses lucrativos. Y ¿por qué se dañó tanto la salud de los maestros? Estoy completamente de acuerdo. Pues se dañó porque se vieron atropellados en sus derechos, se vieron atropellados en sus libertades, en su dignidad, inclusive en su vida, en su integridad física, ¿sí? Si las condiciones de vida, de trabajo, sindicales mejoran, pues mejorará toda esta situación. Hoy en día están sometidos los maestros y las maestras a nuevas vulnerabilidades, están sometidas a nuevas presiones, como esto de estar frente a un ordenador, dando clases, subiendo toda la evidencia de alumnos que a lo mejor no se pueden conectar. O sea, son otras cuestiones que tampoco han sido tomadas en cuenta por la SEP y que eso tiene que estar constantemente y que creo que en mucho se va a solucionar cuando se valorice como debe ser la actividad y el trabajo de las maestras y los maestros, ¿no? Cuando su trabajo se valore como una actividad de Estado, aquí nos decía el maestro Miguel Concha que el tema del económico, quisiéramos vivir en un mundo donde no existiera el dinero, pero eso no es posible. Las maestras y los maestros tienen que recibir un salario digno. Tiene que haber estímulos cuando tú le pones el alma y el corazón a tu trabajo. Hay otro tipo de estímulos también, el reconocimiento a tu experiencia, el reconocimiento a que hagas otras cosas, a que estudies y vayas avanzando. Todo eso se tiene que contemplar. Pero no puedo partir de la falsa ilusión que solamente dar un estímulo, de darle una medalla al maestro, pero tu salario sigue siendo un salario con el cual no puedes alimentarte ni tú ni tu familia. Entonces eso queda ahí. Yo considero que siempre tiene que estar en permanente revisión los salarios de las maestras, de los maestros, de los trabajadores de la educación. Siempre. Tiene que ser un salario digno que les permita realizar su trabajo con alegría, no estar sobrecargados de trabajo, tener 2, 3 plazas, tener que salir corriendo, irse un rato al Uber. O sea, no. Y al maestro Aja le digo que precisamente se estableció cuando les leí los subsistemas, obviamente yo no tengo tiempo de ir desarrollando cada uno, el subsistema de educación artística es transversal y horizontal a todo el sistema educativo de Oaxaca. Quiere decir que la educación artística no es solamente, bueno, pues si hay un maestro de música, no, es integral. Cada uno de los subsistemas se compone por los derechos y subderechos y a qué está obligado al Estado para el cumplimiento del derecho. Y a lo largo de toda la iniciativa también se menciona reiteradamente el tema de la protección, de la estimulación, de la, por ejemplo, de toda la parte cultural de Oaxaca. El patrimonio tangible e intangible de Oaxaca. Entonces está muy bien contemplado. Ahora, ¿cómo va a ser el currículo? Eso ya corresponde a un reglamento. Y creo que ahí ustedes no tienen que soltar la guardia, no tienen que dejar de trabajar. Ahorita les toca a nuestros diputados, hay que impulsarlos, hay que ayudarlos, porque colocar estos temas no es fácil. O sea, lo más sencillo va a ser aprobar como está la machote. Colocar estas cosas que son revolucionarias exige mucho respaldo de todo el magisterio con los diputados para que ellos logren incidir, si no en todo, bueno, en algunas cosas neurálgicas, ¿no? Todo lo artístico estamos completamente de acuerdo, es fundamental y se tendrá también que tener mucho diálogo con las comunidades, porque lo
que en algunos ámbitos se considera arte, en otros se considera folclore de menos importancia, y entonces, no, pues la música tradicional de los valles centrales, eso no es arte. Bueno, entonces ahí necesitamos que todos ustedes, todos los maestros vayan tejiendo cómo van a quedar estos currículos, cómo se van a trabajar en el tema deportivo. También quedó el subsistema de educación física. Entonces, creo que todo lo que ustedes me dijeron está contemplado. Obviamente es muy amplio, no puedo decirles paso por paso todo, porque estaríamos aquí unas 5 horas. Los invito a que lean la iniciativa, que lean, y por supuesto, yo creo que los diputados no me van a dejar mentir, están abiertos a que siempre den ustedes como expertos nuevos puntos para que se mejore todavía más, ¿no? Están en un tiempo excelente donde todavía se pueden hacer muchas aportaciones. Muchas gracias. Pues muchas gracias, mi querida doctora. Bueno, yo le quisiera pedir al diputado Reginaldo una reflexión ya para ir cerrando. Mi querido Reginaldo, a diferencia de las maratónicas sesiones que tú te echas, nosotros siempre buscamos que sean muy concretas y que sean repetitivas. Y esta no puede terminar sin escuchar una reflexión final de tu parte, y te apreciaría mucho que la pudieses hacer, reiterándote nuestra gratitud por todo el apoyo que le has dado al Partido del Trabajo en Oaxaca en esta ruta de armonización de la ley educativa, pero una de veras, una hecha a la medida, como un traje a la medida, que es lo que se requiere en nuestra entidad. Te escuchamos, mi querido Reginaldo. Muchas gracias por invitarnos, todo Benjamín, a todas y a todos por participar. Yo me emociono mucho de repente y quisiera tener más tiempo, pero ya ustedes establecen su tiempo, ya está casi en 2 horas. Yo quisiera centrarme en lo que van a vivir los diputados locales, y que es un poco lo que vivimos acá a nivel federal. La política al final es una correlación de fuerzas, y es importante, yo coincido perfectamente con lo que señaló la doctora, en el sentido de que lo que logró de progresismo, de avance, el tercero constitucional y las 3 leyes secundarias, fue gracias al grupo parlamentario del PT y a la sección 18, a la sección 22 de Oaxaca en el tercero constitucional, y a la CENTE en las 3 leyes que fuimos el único grupo que presentó iniciativa del tercero constitucional y de las 3 leyes. Y bueno, batallamos mucho con el tema de convencer a Morena de sacarlo de la alianza que hizo con la iniciativa que se mandó por parte del presidente, que al final trabajó Moctezuma con todos los grupos parlamentarios, excepto el PT. Y en el caso de la ley de ustedes, pues aquí tienen ustedes un gran aliado que ha sido fundamental en la lucha para evitar el desmantelamiento de la educación pública, que es la sección 22. Gracias a la sección 22, que es la más combativa, la más firme, que no se dejó doblegar. En el tercero constitucional prácticamente fue la única que participó, y los maestros denominados de Movimiento Nacional de Bases. Esos 2 son los únicos que participaron. Pero ya en la secundaria sí entró las 3, ya en las 3 leyes sí entró la CENTE en su conjunto, que debatía con el presidente. Y les comento a los diputados de Oaxaca y a los maestros que están acá que la CENTE tomó como vanguardia de debate frente a la propuesta de Moctezuma las 3 iniciativas que presentó el grupo parlamentario del PT. Y entonces acá ustedes tienen una gran oportunidad de ganar la correlación de fuerza. Recuerden que estamos en la 4ª transformación, estamos en una revolución pacífica, y esta revolución pacífica no tiene límites desde nuestro punto de vista,
pero que el centro está en el tema educativo, de dibujar al sujeto revolucionario, al sujeto transformador que va a hacer esta revolución, esta cuarta transformación. Y por eso vale la pena que se echen un clavado, lean completa la iniciativa, coméntenla, compártanla, y no tengo la menor duda que la correlación para lo que quede en la ley de Oaxaca va a ser la correlación fuera del Congreso, más que adentro del Congreso. Y yo esperaría ahí que los diputados de Morena se convenzan de que el dictamen debe de ir sobre, el dictamen debe de quedar en el eje de la ley de ustedes, en el eje de esta ley, porque si dejamos que se muevan el tema de dictamen en el eje de la ley Machote, no hay cómo acomodar el tema de la iniciativa para Oaxaca que ustedes han presentado, que me parece muy transformadora, muy revolucionaria, muy de Oaxaca, para Oaxaca, y que va a ayudar a contener lo que está intentando desde nuestro punto de vista Moctezuma, y que ahí, solo por la confianza que le tenemos al presidente, siento que abusa Moctezuma, y ahí también hay que hacerle un llamado a los maestros de la CENTE, porque están también como muy silencios, muy callados en todo el país, donde están intentando imponer esta ley marco, esta ley Machote, que es regresiva sobre los derechos laborales, sobre el tema pedagógico, sobre educación inicial, sobre educación indígena, sobre educación especial. No tenemos la menor duda que es totalmente regresiva, porque de nuevo, aquí viene otro problema y lo van a tener ustedes, es el argumento que nos usan para imponer la ley Machote. Dicen, no hay presupuesto. Esa es una cuestión falsa, porque nosotros reconocemos que sí hay presupuesto para el tema educativo, y debe ser el eje de la cuarta transformación. Y sí entendemos que hay problemas a nivel federal, porque nos dejaron una recaudación en el 13% del PIB. Me imagino que en el tema de Oaxaca más complicado, pero ese no debe ser el argumento que imponga la ley marco, el miedo a que no tengamos presupuesto. Por eso el concepto de que sea de forma progresiva, si es que tenemos dificultades de presupuesto, es mejor que quede en la ley nuestro derecho a que no quede el derecho, y que sea de forma progresiva. Hay 1000 formas, y aquí yo invito a nuestros diputados locales y a los diputados federales que se tengan confianza, que tengan la certidumbre, la certeza de que lo que están haciendo es lo mejor para Oaxaca, es lo mejor para México. Los felicito, muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Reginaldo. A ver, mi querido diputado Noé Doroteo, te pido que en nombre de las diputadas Maribel Martínez Ruiz, de Margarita García García, de un servidor, de las maestras y maestros que nos han ayudado a organizar este importante encuentro, puedas ir cerrando. Vamos a tener el lunes una nueva sesión, porque nosotros estamos muy interesados en que se siga difundiendo la propuesta del Partido del Trabajo, y bueno, suscribimos lo dicho por el diputado Reginaldo Sandoval. Así es que, Noé, ayúdanos tú a cerrar este encuentro. Muchísimas gracias a todos y a todos los participantes a este foro. Por supuesto que agradecerle sobremanera a nuestra brillante ponente, la doctora Rivadeneira. Gracias, como siempre, las veces que la hemos escuchado, nos nutre muchísimo su conocimiento, su sapiencia, el manejo de los temas. A los que participaron, a los compañeros y compañeras que hicieron la participación, creo que queda ahí un planteamiento que hace el maestro Aja, en el sentido de poder tal vez también tener la propuesta de algún foro sobre la cuestión artística, la cuestión del arte, lo que puede aportar. Me parece que es muy revolucionario. Sería fundamental construirlo, ojalá con el maestro Julián y los tiempos, diputado Benjamín, que nos permita podamos hacerlo después del cuarto foro, que sería el próximo lunes. Y por supuesto agradecerle mucho al diputado Reginaldo el mensaje de aliento, de apoyo, de confianza. Nos ayuda y fortalece mucho. Coincido plenamente en que se tienen que dar factores de articulación extra Congreso. La sección 22 tiene que asumir un papel mucho más, de mucho mayor posicionamiento y mayor exigencia,
y no solamente la sección 22, los maestros y maestras de Oaxaca en los distintos colectivos pedagógicos, los distintos niveles, pueden y deben hacer esa presión, primero para que vayamos desechando la ley marco y segundo para que en la discusión y los planteamientos que vaya a hacer la sección 22, por supuesto que hay más coincidencias con la iniciativa que ha planteado el Partido del Trabajo. Agradecerle mucho el respaldo a nuestras amigas diputadas Maribel Martínez y Margarita García. Gracias, de verdad. Vamos a necesitar de su respaldo, apoyo y confianza para que podamos tener un papel digno de defensa férrea de la propuesta que el Partido del Trabajo ha hecho y que la vamos a sostener en el Congreso local, eso que no quede ninguna duda. Y bueno, pues también agradecerle, por supuesto, a los organizadores, maestro Julián, y a todos los maestros y maestras de quienes hemos aprendido muchísimo en esta lucha, su sapiencia y su conocimiento. Muchísimas gracias y seguramente nos estaremos viendo el próximo lunes en la hora que se determine con los organizadores de los foros. Gracias a todos, muy buenas noches, muy buena semana.